Una consulta en nombre de la libertad para ir en contra de un idioma, un fracaso estratégico, un fallo de cálculo que se vuelve en contra de un presidente ya muy débil. Una batalla política con la que la derecha genera votos y problemas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, tiro por la culata en la guerra lingüística. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hace 13 años, un ministro de Educación dijo aquello tan polémico de que su misión ideológica era españolizar a los alumnos catalanes. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Era 2012, gobernaba el PP, Mariano Rajoy era un líder conservador pero moderado y el ministro José Ignacio Wert era un sociólogo amable, analista en varios medios de comunicación, experto en encuestas y en demoscopia. Todo eso decía la teoría. Pero la semilla de la guerra cultural contra las lenguas cooficiales estaba sembrada para la nueva derecha de una década después. En Barcelona, en Tarragona, en Gerona y en Lérida. Yo digo Lérida y no pido perdón, como otros. Si hablas en catalán diría Lleida sin ningún problema también, pero hablo en español. En la Comunidad Valenciana hay estos días un debate quizá incluso más trascendente para el futuro de muchas familias que el de si Mazón debe o no debe dimitir. Todos los centros educativos valencianos acaban de celebrar una consulta, un referéndum vinculante impulsado por el gobierno del PP con el apoyo de Vox. La intención política de la derecha era sacar el valenciano de los colegios. La idea que se les ocurrió para hacerlo es una consulta a todas las familias de cada colegio para forzarles a tomar una decisión. O su colegio era de enseñanza mayoritaria en castellano o era de enseñanza mayoritaria en valenciano. Ante ese gran dilema, pensó la derecha, la gente decidirá castellano. Sin necesidad de que conociéramos el resultado de la consulta, todo esto ya suponía cambiar el modelo educativo. El modelo ya no se basa en la convivencia de dos idiomas cooficiales, sino en que cada centro dé las clases en el idioma que se ha votado. Pero es que además el resultado deja en ridículo a la derecha. En las provincias de Castellón y de Valencia, la diferencia a favor del valenciano es abrumadora. Solo en Alicante se ha optado mayoritariamente por el castellano. O sea que, básicamente, Carlos Mazón será recordado como el padre involuntario de una amplia red pública de centros donde se enseña fundamentalmente en valenciano. Herejía para la derecha que quería españolizar. Otro triunfo del presidente. Miguel Jiménez, el diario.es en la Comunidad Valenciana. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Miguel, ayúdanos a entender las consecuencias de esta ocurrencia de Mazón y compañía de hacer un referéndum que ha creado un cisma donde no lo había, en nombre de la libertad. En eso es lo que se basa la consulta, que los padres y las madres tienen la libertad de elegir la lengua en la que van a estudiar sus hijos. Pero esto no es realmente así. En realidad lo que se va a estudiar es lo que elija la mayoría. ¿Qué pasa? Si en un centro hay más alumnos que eligen valenciano, se estudiará en valenciano. Si hay más que eligen en castellano, se estudiará en castellano. Desde la Consellería se dice que los alumnos que elijan la otra lengua se habilitarán posibilidades para que puedan estudiar en esa lengua. Pero eso tampoco es así. A la Generalitat, a la Consellería de Educación, el TSJ valenciano les ha obligado a contratar a 1.900 profesores que tenían que haber contratado y que no se han contratado. Y la Consellería le ha costado mucho ir contratando a sus profesores porque no había presupuesto para contratarlos. Me estás diciendo que ahora, si hay la mitad de alumnos que quieren una lengua y la mitad de alumnos que quieren en otra, vas a contratar un profesor extra en cada clase para que haya dos clases, una de valenciano y una de castellano. Esto no es viable. Si hay posibilidades que hay más de una clase, pues entonces sí que se pueden adaptar siempre que las ratios sean adecuadas. Tiene muchos matices y es difícil que al final todo el mundo pueda estudiar en la lengua en la que ha elegido. Los modelos educativos de los territorios con lenguas cooficiales, Cataluña, Euskadi, Galicia, se basan mayoritariamente en la convivencia de lenguas dentro del mismo centro, ¿no? En vuestro caso, en el caso de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se traducía esto hasta ahora? ¿Qué sistema ha funcionado hasta ahora? La anterior ley de plurilingüismo del Botani te marcaba que cada asignatura, como mínimo, de las dos troncales, las dos lenguas cooficiales, hay que tener en cuenta que aquí son igual de oficiales, el valenciano y el castellano. Y había un mínimo del 25% que se tenía que dar en cada una de las dos lenguas.
Eso implica la asignatura en cuestión de lengua castellana, lengua valenciana y aparte alguna otra asignatura troncal. Porque el objetivo de la anterior ley de plurilingüismo era que los alumnos acabaran su etapa educativa teniendo totales conocimientos y capacidad oral y escrita, tanto en valenciano como en castellano. ¿Qué pasa? Con el nuevo decreto, la nueva ley de Partido Popular apoyada por Vox, esos mínimos bajan. Por ejemplo, en una zona castellano hablante en la que se elija el castellano como lengua base, ese mínimo baja al 10%. Es decir, un alumno de primeros ciclos solo tendría la asignatura de valenciano en valenciano y todo lo demás sería en castellano. Conforme vayas avanzando en las etapas educativas, sí que se incrementa ese porcentaje que podría llegar a ser hasta el 37% en secundaria y bachiller. Esto hace que pases de tener una educación en la que dabas varias asignaturas en cada una de las lenguas a tener minorizado el valenciano, que es la lengua que menos se usa, y si tú estás en una zona castellano parlante, en un centro que se ha elegido el castellano, tú solo darás valenciano en valenciano. No darás, por ejemplo, ciencias naturales en valenciano, como ocurría con la anterior ley. Miguel, ahora seguimos, pero voy a saludar también a Angie Galvín, directora del diario.es en Baleares. Hola, Angie. Hola, buenas, Juanlu. Angie, en Baleares, donde también hay dos lenguas cooficiales, castellano y catalán, gobierna el PP, también con el apoyo de Vox. ¿Cómo está gestionando la derecha allí su batalla cultural contra la lengua, Angie? Sí, en el caso de Baleares, el plan lingüístico lo que hace es que permite la libre elección de la lengua a partir de este curso, el 2024-2025. Hablamos de la primera lengua en la enseñanza, pero solo en aquellos centros educativos que deciden adherirse voluntariamente a dicho plan. ¿Y quién decide esto? Las direcciones de los centros educativos son quienes lo deciden. Y además tienes que cumplir ciertos requisitos como centro. Por ejemplo, tienes que tener espacio necesario para hacer los aislamientos, ¿vale? Al final después no ha tenido mucho impacto porque de hecho ningún centro público ha manifestado su voluntad de participar en este plan de segregación lingüística y solo 11 centros privados y concertados han decidido adherirse. Esto implica, Juanlu, para que te hagas una idea, que de los 339 centros de primaria de Baleares, solo un 3% se ha sumado al plan. De hecho, es bastante curioso porque Vox consiguió que el PP destinase en los presupuestos 20 millones de euros para este plan de segregación lingüística y al final solo han gastado 1 millón. Miguel, en la Comunidad Valenciana este referéndum antes de celebrarse ya era polémico, ¿no? De hecho, no sé si el resultado tiene que ver con un efecto de reacción, una movilización en defensa del valenciano, porque además ha participado más de la mitad de las familias. Estamos hablando de más de 300.000 familias. ¿Cómo han sido los meses previos a la votación? Pues ha habido una gran contestación de familias, de docentes, de diferentes colectivos cívicos, porque creen que esto es un ataque contra el valenciano. Hay una ley valenciana que es la Ley d'Ús i Ensenyament del Valencià de los años 80 que se sacó adelante con consenso, sin votos en contra, que promulgaba que se tenía que promocionar el valenciano tanto para uso social como educativo. Aquí esta ley se achaca que no ha habido consenso, se ha cargado ese consenso. La han sacado adelante PP y Vox con el voto en contra de la oposición de Compromís y PSPV y con la contestación de gran parte de la sociedad que no entiende que se tenga que arrinconar una lengua con respecto a la otra, cuando las dos son cooficiales. Ha habido movilizaciones en la calle, ha habido manifestaciones, ha habido concentraciones. Hay que recordar que esto que se aprueba ahora no se va a aplicar hasta el próximo curso, pero sí que está judicializado y está actualmente en el Supremo. Sigue sus plazos, siguen las movilizaciones y las protestas de la familia. El Partido Popular se ha parapetado todo el rato en el concepto de libertad para argumentar que se celebrara esta consulta, diciendo además que habían prometido en campaña acabar con el sistema anterior. Angie, en Baleares también se ha hablado de esto en campaña electoral. Pues fíjate, aquí este caso es bastante curioso, porque estos cambios lingüísticos que hablamos, Juanlu, no responden tanto a los intereses del Partido Popular, sino de Vox. Recordemos, primero, que el PP aprobó por presión de Vox este plan de segregación lingüística. Y segundo, si vamos varios años atrás, hasta 2013,
La mayor manifestación en la historia de las Illes Balears se produjo contra el presidente de aquel entonces, que era el conservador José Ramón Bauzá, que lo que quería hacer era imponer un sistema trilingüe en la escuela, castellano, catalán e inglés. Al final no se implantó. Pero bueno, sin duda marcó la carrera de Bauzá y el PP tiene muy presente esta manifestación. También Proença, ¿eh? Proença es consciente de que el PP dejó de escuchar a la calle y que por eso pasó de una mayoría absoluta de Bauzá a estar en la oposición y que gobernase el PSOE de Francina Armengol. No quiero decir que el PP no haya aprobado medidas en contra del catalán durante esa legislatura, porque sí que lo ha hecho. Por ejemplo, aprobó la eliminación del requisito de acreditar el idioma catalán para acceder a la sanidad pública. Pero en el caso concreto de la escuela no era uno de los temas fundamentales ni principales y el PP no quería abrir el melón de la lengua y se ha visto forzado por Vox. Bueno, vamos a seguir la ruta lingüística, vamos a un lugar que lleva muchos años gobernado por el Partido Popular, donde, bueno, por así decirlo, podríamos decir que nos hablan desde el futuro, ¿no? Nos valora las políticas lingüísticas de la derecha española en Galicia, Gonzalo Cortizo, director del diario.es en Galicia. Hola, Juanlu. Pues la fotografía del gallego tras 15 años de gobiernos del Partido Popular es la historia de una alarma y un idioma que todos los informes oficiales sitúan en estado de riesgo máximo. Te voy a dar algunos datos oficiales. Los más recientes son del Instituto Galego de Estadística, que depende de la Xunta de Galicia. Los datos dicen que 1 de cada 3 niños gallegos de entre 5 y 14 años no sabe hablar gallego. Es la generación que se ha educado con el decreto del plurilingüismo de 2010, una norma que impuso Alberto Núñez Feijóo poco después de llegar a la Xunta y que, entre otras medidas, vetaba la enseñanza en ese idioma para asignaturas científicas. El número de niños que no saben hablar gallego se ha multiplicado por 2 desde esa fecha, desde 2008, cuando la norma que se aplicaba era el Plan de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad de todos los grupos durante el mandato de Manuel Fraga. Y en este contexto, la Xunta de Alfonso Rueda ha preferido optar por la propaganda. La mecánica es simple y es conocida por todos. Consiste en aflojar la chequera para encargar una encuesta, en este caso a un instituto demoscópico propiedad de La Voz de Galicia, periódico de referencia para el Partido Popular de Galicia. ¿Y qué ha dicho esa encuesta encargada con dinero público? Pues lo contrario que todos los informes oficiales, que no hay ninguna lengua discriminada en Galicia y que el 95% de los padres consultados aseguran que sus hijos hablan gallego con absoluta normalidad. En Galicia, la educación pública se ha convertido en uno de los principales destructores de hablantes. Los chavales llegan al cole hablando en gallego y salen haciéndolo en castellano. La solución, pese a ser urgente, parece muy lejana. Angie, para ir acabando te pido sensaciones. ¿Existe un problema con la lengua, con la convivencia de lenguas en Baleares? Yo creo que en Baleares no existe un problema lingüístico. Nosotros tenemos 2 idiomas que son oficiales. Y no lo digo yo como periodista del diario, lo dice nuestro Estatuto de Autonomía. El catalán es la lengua propia de las islas y el castellano tiene carácter cooficial junto con el catalán. Para mí la inmersión lingüística es fundamental, sobre todo para los hijos de padres castellanoparlantes como yo, porque al fin y al cabo que nosotros podamos hablar catalán, Juanlu, ya no es solo un derecho que tenemos nosotros de conocer nuestra cultura y nuestra lengua, sino es que lo necesitamos para progresar social y laboralmente. Yo no podría trabajar plenamente como periodista si no conozco el catalán y si no lo domino. Entonces, para mí no existe un problema. Las 2 lenguas conviven, nos respetamos, no nos discriminamos. Siempre, bueno, puede haber gente, pero como en todo el mundo, ¿no?, que sea más intolerante la una con la otra, pero no es un problema real. Yo creo que es un problema creado por los políticos porque la extrema derecha y la derecha saben que es un tema muy atractivo y que atrae a ciertos grupúsculos de radicales, pero después en la calle, en el día a día, todos nos respetamos y valoramos esta riqueza lingüística y cultural que tenemos. Y terminamos donde empezamos, en Valencia. Miguel, no es que Carlos Mazón haya creado un problema donde no lo había, es que si había un problema no lo ha solucionado y encima ha añadido otro nuevo.
Pues la verdad es que esto genera un conflicto que no existía. No existía ese conflicto real entre el valenciano y el castellano en las aulas. Mazón y su núcleo duro, su conseller de Educación, viven en ecosistema en Alicante, en la que es muy castellano parlante, y tal vez creían que todo el territorio valenciano era imagen y semejanza de esa realidad, y se ha dado cuenta de que esa realidad es mucho más diversa y que hay un gran apoyo hacia el valenciano. Esta batalla que yo creo que ellos creían que la tenían ganada, se han dado cuenta de que no la tienen ganada. Esto es una piedrecita más en el camino del gobierno valenciano, que se suma a lo que ya está viviendo en los últimos tiempos. Si Mazón acaba cayendo, que todavía está por ver, no va a ser por la educación, pero la gestión que está llevando en educación no está ayudando en absoluto en que su imagen sea aceptada por la gran mayoría de los valencianos. Miguel Jiménez, eldiario.es, en la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Angie Galvín, eldiario.es, en Balears. Muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.